No, de nuevo, pues, disculparme ahí por los problemas técnicos, algunas cosas han... comenzamos con el taller, darles la bienvenida, agradecerles por participar, por aceptar la invitación que les hemos hecho para participar del taller. Comentarles que este taller es la última fase de un curso que tanto Marian como yo hemos estado llevando con las PAU, patrocinado por SINAES, de innovación en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales y humanidades. Este taller son las réplicas de alguna manera que funcionan como una cascada de conocimiento donde queremos hacer partícipes a compañeros y compañeras de algunas de las cosas que hemos aprendido durante el curso. Además, en función de la pandemia y la virtualidad, ¿no?, que se nos ha hecho obligatoria y en su totalidad para inclusive todo este semestre. En medio, diciendo eso, lo que vamos a hacer entonces es un taller donde vamos a desarrollar un webinar, algunas actividades también. Entiendo que ustedes ya tienen parte del material, que era el video sobre inteligencia artificial, y ya tienen la infografía, ¿verdad, Mario? Correcto, a cada uno se les envió por correo electrónico y se les dio ciertos requerimientos para que estuvieran preparados antes de iniciar el taller. Perfecto. Entonces, dicho eso, ya con el video con anterioridad, ahora se les va a facilitar otro material audiovisual en el que la compañera Marian hará una serie de explicaciones necesarias para los siguientes pasos del taller. Entonces, no sé si Marian podría compartir el video para dar paso a ese material. Claro, con mucho gusto. Compañeros, me indican si se proyecta bien, si se está compartiendo de manera adecuada. Introducir a la actividad y al taller que vamos a realizar hoy, que hemos denominado estudio de caso en el aula universitaria. La actividad se da a lo interno de la Escuela de Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El objetivo del video se divide en dos partes. La primera, contextualizar la docencia universitaria, un proceso reflexivo. Y la segunda parte de este video explica la decisión de la estrategia escogida, su proceso de diseño y algunas conclusiones que llegamos al finalizar este proceso. Esperamos que la actividad sea de su agrado. ¿Cómo comprender la docencia universitaria en la Escuela de Ciencias Sociales? La docencia universitaria tiene la particularidad que se caracteriza o va más allá del desarrollo de conocimientos profesionales, conocimientos científicos y conocimientos disciplinares. Es importante valorar y pensar qué tipo de conocimientos nosotros podemos promover como Escuela de Ciencias Sociales. La educación superior tiene como gran objetivo ayudar, colaborar a construir mejores personas y ciudadanos. Hay un elemento importante que hemos reflexionado a lo largo de este proceso. ¿Cómo logramos balancear las necesidades del país en esa construcción de personas y ciudadanos desde la educación pública versus un perfil académico profesional? Dando continuidad a nuestra reflexión sobre la docencia universitaria, inmediatamente hay que detenerse en el estudiante. ¿Cuál es la percepción del estudiante de su formación? Esta percepción se construye por medio de tres elementos. De orden académico, la formación previa que trae el estudiante, su biografía y su contexto,
es un sujeto que está dentro de un contexto y es influenciado por ese contexto y su trayectoria de aprendizaje. A partir de la interacción de estos tres elementos dentro de una estructura institucional como la universidad, el sujeto puede asumir sus tareas y hacer una valoración sobre ellas. En este proceso, si se abre el espacio para que el estudiante haga esto, él adquiere lo que Piedra, Gutiérrez y Mora llama el locus de control, es decir, el estudiante se hace responsable de sus logros, fracasos y emociones. Otro elemento que queremos enumerar acá para contextualizar este taller es el relacionado con los enfoques de los ambientes de aprendizaje. Dentro de la comprensión de la construcción del conocimiento en el contexto universitario, se habla de 4 grandes enfoques. Aquellos enfoques en donde los ambientes están centrados en quien aprende. El segundo, los ambientes están centrados en el conocimiento. El tercero, los ambientes están centrados en la evaluación. Y el cuarto, los ambientes están centrados en la comunidad. ¿Por qué es importante traer esto a colación? Porque la Escuela de Ciencias Sociales puede o podría optar por uno de estos enfoques, 1 o 2 enfoques. Y a partir de esa definición de enfoques, darle un criterio orientador a los cursos, a las actividades que se desarrollan en los mismos. Diversos teóricos que han analizado y han realizado investigación sobre la docencia universitaria hablan de un concepto que se llama la cooperación heterotécnica, y dicha cooperación la describen como una forma de actividad social o forma de cooperación que se relaciona con la capacidad que tenemos los humanos para realizar actividades de forma complementaria cara a cara, como sucedería en la construcción de herramientas desde nuestros antepasados y en general en el desarrollo de la tecnología de las instituciones sociales y culturales. Este concepto de carácter tan antropológico es traído a la comprensión de la docencia universitaria y se establece que puede ser promovido en el ambiente universitario. De hecho, la mayoría de las investigaciones hablan de que la cooperación heterotécnica está ausente en los recintos universitarios. Entonces, podría ser que la Escuela de Ciencias Sociales, producto de un proceso de reflexión y análisis, intente promover este tipo de cooperación en los cursos que imparte la misma. La cooperación heterotécnica requiere de habilidades sociales, por lo que su fomento en el aula implica que el estudiante también aprenda de relaciones sociales para resolver problemas con los otros y que aprenda a compartir el crédito de los logros o las consecuencias de los errores. Entonces podemos intuir, y tomando en cuenta la formación que nosotros tenemos, la importancia del desarrollo de este tipo de cooperación. Y retomando un concepto que dijimos al inicio de este video, es prestarle atención a ese perfil académico profesional que nosotros tenemos que colaborar a formar. A continuación vamos a hacer una pequeña síntesis con la finalidad de dejar 4 criterios claros. Estos criterios nos van a permitir compartir con ustedes cómo fue la experiencia que desarrollamos durante el semestre anterior.
Los grandes criterios son una comprensión de la docencia universitaria y por lo tanto del docente universitario, una comprensión del aporte que hace la docencia universitaria y lo que hacemos en el aula en el fortalecimiento del perfil académico profesional de las carreras a las cuales el TEC imparte. También es importante que haya una comprensión de los ambientes de aprendizaje que queremos promover, y un concepto que nos capturó y que nos llama mucho la atención es la cooperación heterotécnica, que la acabamos de explicar recientemente. Entonces, la experiencia que les vamos a compartir y que vamos a construir de manera conjunta tiene como estos 4 pilares sobre los cuales se sustenta. Uno de los retos que asumimos durante el primer semestre de 2020 es implementar estrategias que entren en sintonía con los enfoques del aprendizaje, con la cooperación heterotécnica, con los perfiles académicos, con una concepción de la docencia universitaria. En el proceso de valoración de la estrategia, en primer lugar, fue necesario ponernos de acuerdo, Mauricio Cedeño y mi persona, Marian Álvarez, en qué estrategia íbamos a utilizar. Por estrategia, ambos comprendimos a ese conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito. Las estrategias, desde el punto de vista de la docencia universitaria, pueden ser desarrolladas a nivel individual o a nivel grupal o en equipos, dependiendo del objetivo que se quiera alcanzar y también del tipo de curso que estamos impartiendo. El seminario de ética para administración de empresas, como su palabra lo indica, es un seminario. Por lo tanto, se debe comprender como un espacio en donde se tiene que promover la discusión, el análisis y la construcción de conocimiento. Otra pregunta que surgió inmediatamente es: ¿qué se desea hacer? A nivel de estrategias existe diversidad de estrategias. Podemos clasificarlas y tal como ustedes lo ven acá en 4 tipos. Estrategias para conocer, para medir los conocimientos previos que tienen los estudiantes. Por mencionarles algunas: lluvia de ideas, preguntas exploratorias. Estrategias para que ellos organicen la información, un cuadro sinóptico, matrices, que hay una infinidad de matrices, mapas, hay muchos tipos de mapas, inclusive diagramas. Tenemos estrategias relacionadas con la comprensión, que un ejemplo sería el desarrollo de ensayos, resúmenes, y estrategias para el desarrollo de competencias, como es el estudio de caso, los proyectos y la simulación. Para efectos del ejercicio que queremos realizar junto con ustedes y recibir una realimentación por parte de ustedes, nosotros escogimos el estudio de caso como una estrategia que pueda ser implementada en el curso seminario de ética para administración de empresas. ¿Cómo se diseñó la estrategia dentro del curso de seminario de ética para administración de empresas relacionado con el estudio de caso? La estrategia se diseñó en 5 pasos. El primer paso es identificación del problema. Al identificar el problema, el estudiante tiene que formularlo en pregunta, y la pregunta debe tener 2 criterios mínimos: que sea identificable el sujeto y la acción. ¿Por qué se solicita esto? Porque el curso es de ética para administración de empresas, y un concepto básico de la ética es que analiza al sujeto y las acciones que realiza el sujeto.
La segunda fase es identificar los hechos y datos. Los hechos los puede extraer del documental o de la noticia que se le facilitó y los datos son por investigar. Fase 1 o etapa 1 o etapa 2 o paso 2, el estudiante lo realiza de manera individual. La construcción del marco de referencia o matriz de clasificación, que consiste en que el estudiante escoge aquellos conceptos o categorías que consideran que le puede ayudar a analizar el problema planteado. Esto lo realizan por medio de lecturas facilitados dentro del curso. El paso siguiente, que también lo hacen de manera colaborativa, es establecer relaciones y construir una matriz de inducción. Estas relaciones tienen que ser producto de la reflexión del problema, de los hechos y confrontarlos con los conceptos o categorías que ellos escogieron. El último paso es que el equipo llegue por medio de un proceso de discusión y reflexión a la elaboración de conclusiones con respecto al problema y que puedan construir, si lo amerita el problema, soluciones para minimizar la situación o la problemática planteada por ellos. Producto del diseño de la estrategia y el verificar el cumplimiento de cada uno de los pasos descritos anteriormente dentro de un concepto más amplio que es flexibilidad, que acompañar al estudiante y al equipo de estudiantes en el proceso, logramos verificar que la implementación de estas estrategias colabora al desarrollo de competencias tales como manejo de contenidos conceptuales, comprensión y manejo de contenidos procedimentales, manejo y búsqueda de información, competencias en el área de comunicación, al saber argumentar y contrastar la información, trabajo colaborativo y la escucha respetuosa. A manera de reflexión, el poder tener la oportunidad de diseñar una estrategia, de validarla, de monitorear, de poder ver resultados, nos trajo como beneficio, como equipo, la toma de conciencia de lo que hacemos en el aula y para qué lo hacemos. Nos permite reafirmar de que el objetivo de la docencia universitaria es que el estudiante construya y que en ese proceso y en ese ejercicio que se puede realizar a lo largo de 16 semanas de manera sostenida y continua va a tener un impacto directo en el perfil académico profesional y más que eso tener un impacto en el estudiante como persona integral. No solamente visualizarlo como un profesional que se inserta al mercado, sino como una persona que impacta en su entorno inmediato y impacta en el mundo. Más por el enfoque del curso que está relacionado con ética en administración de las empresas. Otro elemento importante fue que nos abrió el espacio y con abrir el espacio queremos señalar que nos sentamos a desarrollar y a diseñar la estrategia. Se pensó en el curso, la naturaleza y razón de ser del curso, se pensó en el perfil académico profesional de los estudiantes, se visualizó en cierta manera con qué
condiciones previas venían un poco lo que señalábamos al principio, y gracias al proceso pudimos constatar de que realmente la estrategia da resultados certeros sobre cómo la formación en el área de ciencias sociales o en las áreas de ciencias sociales viene a ser un elemento importante en una comprensión de la formación universitaria, sobre todo dentro del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ahora no nos queda más que darle las gracias por ver este video, y ahora vamos a abrir el espacio para ejecutar el diseño de la estrategia con ustedes, y esperamos la realimentación que ustedes nos puedan brindar, y quisiéramos que este proceso sea el inicio de muchos otros procesos de reflexión y de análisis de lo que hacemos en el aula. Muchísimas gracias de parte de Mauricio Cedeño Camacho y de Mariam Álvarez Hernández, docentes de la Escuela de Ciencias Sociales del área de Filosofía. Muchísimas gracias. Listo, Mauricio. Ok. Bueno, como pudieron ver, el video hace referencia pues, a una serie de conocimientos, técnicas, de estrategias que se fueron adquiriendo en el transcurso del curso de las PAU, que queremos implementar con el estudio de caso que tienen en la infografía. Como pueden ver en la infografía, el paso 1 es el de visualizar el video. Ese paso ya se trae realizado, así que continuaríamos con el paso 2, que es la elección de la problemática. Dice, escoja una de las problemáticas del paso 1, formule una pregunta que pueda ser analizada desde las ciencias sociales. Para hacerlo práctico y posible, entonces estaríamos abriendo la palabra para que quienes están participando puedan exponer algún problema que que encuentren en el video, y luego entre todos y todas vamos a escoger una problemática para trabajarla en grupo. Entonces de repente no sé quién quisiera comenzar. Una preguntita, Claro, perdón, Jorge. Mauricio, ¿hay que decir las problemáticas o pasar directo a la pregunta? Me perdí un poco. No, vamos a plantear de manera grupal, es decir, cada persona va a plantear un problema o varios problemas que haya encontrado en el video, y luego de manera grupal vamos a escoger uno para trabajarlo. De acuerdo. No sé quién quisiera comenzar. Adelante. Mauricio, Sí. mira, yo no sé si habrá oportunidad, vamos a ver. Yo vi algo, pero tal vez si me ayudas a construir mejor la pregunta. Decía Marian en el video, Marian Álvarez, que dentro de, vamos a ver, dentro de una estrategia abordada en clase, no sé si podemos ver de nuevo el video y tal vez poder, es que me perdí en ese momento en el que Marian lo dijo, fue como muy rápido. Ella dice que hay que, dentro de, como que incluye un área que es más o menos restringida e incluye un área muy amplia dentro de una área más específica. Esa sería como pero por eso te digo, me Tal perdí vez, vamos a ver, Alexander, ¿se refiere a la parte de los pasos de desarrollo de estrategia? Sí, dentro de uno de esos pasos hay un área muy general y entonces la pregunta más bien sería, ¿cómo trabajar dentro de un área muy específica una área más general? Ok. En ese caso, digamos,
Un poco también aprovechando la participación que hizo Jorge Isaac, dentro del diseño de la estrategia se busca exponer a la persona a una realidad que a todos nos puede afectar, independientemente del área de formación o el contexto que nosotros tenemos, ¿verdad? En este caso, a ustedes se les facilitó un documental de la DW. Nosotros ya teníamos previamente ya mapeado, por decirlo de alguna manera, el grado y el nivel de formación de ustedes. Entonces, podemos, en cierta forma, deducir hacia dónde van a ir orientadas la esquematización de esas problemáticas. Entonces, a partir de ese insumo que nosotros les damos, les solicitamos a ustedes, como decía la infografía, saque, extraiga aquellas problemáticas que a usted le llamaron la atención, ¿verdad? Y de hecho se les puso un número, si mal no recuerdo se les había hablado de 2 o 3, ¿verdad? Ok. De esas 2 o 3, el paso siguiente era escoger de esas 3 una, ¿verdad? Y de esa problemática escogida, transformarla en una pregunta. En el caso de ustedes, no se les solicitó que tuviesen las características que se les solicitó a los estudiantes del Seminario de Ética para Administración de Empresas. ¿Por qué? Porque el curso refiere a una comprensión ética de un fenómeno. En el caso de ustedes se dejó abierto para hacer muchísimo más nutrido el proceso. Entonces, no sé si eso aclara, Alexander, lo que usted me está señalando de cómo pasar de algo plural a algo muchísimo más puntual. También agregar ahí que justamente aquí el elemento que se está tomando en cuenta para la elaboración de esta técnica es que estamos partiendo de una intervención interdisciplinar, ¿no? Es decir, hay muchas disciplinas y ya con una formación profesional de por medio. De repente, en la elaboración de la técnica para aplicarla en clase tendría que partirse de otros criterios porque estamos hablando de otra población, otro público meta al que se está aplicando la técnica. Bueno, no sé si Jorge Isaac iba a empezar. No, adelante, Elenita, me voy a esperar. Ay, bueno. No, para ver si traté de, ¿verdad? De ver las problemáticas, seguir lo que se nos pedía. Entonces, en la número 1 yo vi tres problemáticas. Más bien las problemáticas que genera o desde dónde genera la inteligencia artificial problemáticas, que es en la medicina, construcción de armamento y la inteligencia artificial social. Entre las problemáticas que escogí efectivamente fue la inteligencia artificial social y la gran pregunta fue qué implicaciones antropológicas, éticas y políticas podría tener la inteligencia artificial social. Luego hablaban de datos y hechos que me asustan un poco, pero entonces extraje 3, que son los hologramas, el bot de charla, que es un robot que aprende a hablar, y la inteligencia artificial en la toma de decisiones políticas. En cuanto a los conceptos o categorías, pensando un poco en lo que se nos pedía, pensé primero en un concepto de ser humano, porque habría que ver si se deshumaniza el ser humano o más bien habría que plantear otro concepto de ser humano, lo que trae problemáticas serias, obviamente, es de la política, la ética, ¿verdad? Y lo social. Luego pensé en libertad y autonomía, una inclusión y participación activa, pensando precisamente en las decisiones políticas. En las 5, ya me imaginé yo haciendo un ensayo y yo le decía a Marian, ¿verdad? Que no tenía mucho chance porque hizo otra vez los cronogramas del curso y me volví loca de pronto. Pero entonces pensé más bien en lo que las preguntas que me podían llevar a hacer esta relación que ustedes me pedían. Primero es, ¿qué podríamos esperar de nosotras mismas si nos casamos con un holograma? ¿Verdad? ¿Qué pensamos acerca de las demás que nos rodean? Si es mejor compartir la vida con una imagen, además con la carga de atribuirle características muy marcadas de género a esa imagen, porque es muy curioso cómo avanza la ciencia y la tecnología y seguimos los estereotipos de género y de sexo, ¿verdad? Ahora, ¿dónde quedaría la libertad humana y la autonomía si no sabemos si estamos hablando con un robot o un ser humano? Que ahí se planteaba muy claramente. Y por último, ¿verdad?
¿qué pasaría si nuestras decisiones políticas fueran influenciadas en una decisión razonada, se supone, acerca de lo que creemos debe ser el mundo y el ser humano, ¿verdad? Que es parte de un proyecto político y ético también, ¿verdad? Pero para eso ya necesitaba más tiempo y no tuve más tiempo. Eso es. Sí, en ese sentido, Elenita, el ejercicio lo que busca es acercar a la persona como a construir un esquema. En esta fase todavía no está como el desarrollo grandote, por decirlo de alguna manera, sino que la persona tenga la capacidad de esquematizar, así tal y como usted lo narró, lo que despertó el insumo que les estamos dando, junto con la estructura instruccional que se les dio. El ejercicio lo hizo perfecto, no se esperaba nada más, más bien superó las expectativas, efectivamente. Pero un 100, un 100. Sí, un 100, un 100. Bueno. Ya pasó esta, Elenita. Sí. Ya, la evaluación, sí. Sí. Entonces, en ese caso, por eso se insistía mucho que el docente tiene que tener claridad de cuál es el producto que espera de cada una de las fases para poder orientar al estudiante y que el estudiante no se sienta sobrepasado. Yo me imagino que cuando usted vio, híjole, Dios mío, ¿qué es este montón de cosas, verdad? Entonces, es ir orientando progresivamente al estudiante. Más bien, muchísimas gracias, Elenita. No, gracias. Una pequeña intervención también, de repente, haciendo alusión un poco a lo que planteaba también en su pregunta. Cuando nosotros planteamos la técnica, probablemente si la estuviéramos, si el público meta fueran los estudiantes del seminario, tendríamos que empezar también por un proceso de explicar, por ejemplo, qué estamos entendiendo por una categoría o por la elaboración de un problema, ¿no? En este caso lo estamos haciendo de una forma ya más amplia porque hay un conocimiento previo profesional y metodológico al respecto de este tipo de cosas. Entonces podemos volarnos, digámoslo de alguna forma, un poco más en el planteamiento de la actividad. ¿Quién quisiera también continuar? Creo que Jorge Isaac continuaba y después Alexander, me parece, y Amílcar. Ok, voy a hacerlo tal cual lo hizo Elenita. Yo pensé en 3 problemáticas. El potencial de la inteligencia artificial para resolver problemas humanos. El problema o la problemática de reemplazar las relaciones humanas por interacciones de inteligencia artificial y los usos de la inteligencia artificial y los retos a nivel ético. De estas, tal vez por mi área me llama mucho la atención la pregunta que generé: ¿cuál es el impacto de sustituir las relaciones humanas por interacciones con inteligencia artificial, que en el documental lo llamaban alucinaciones sociales? Y rescaté 3 datos. Número 1, hay hombres en Japón que prefieren entablar una relación de tipo artificial que una real, que, como decía Elenita, está muy relacionado con el tema de estereotipos de género, hombres que prefieren evitar cierto tipo de situaciones porque sobre todo hacían hincapié a que eran más hombres. Número 2, algunas personas que lo ven como una forma de no tener que lidiar con problemas o inseguridades en las relaciones humanas. Número 3, a medida que avanza la tecnología, se normalizan, entre comillas, este tipo de relaciones, o me parecía que algunos de las personas en el documental hablaban de esto. Y cuando paso a los conceptos o a las categorías para analizar el problema, creo que el acceso desigual a la inteligencia artificial, creo que es una categoría que hay que analizar. La posible pérdida de las relaciones o interacciones humanas, y coincido también con los retos éticos a nivel político en materia de derechos humanos, en materia social y económica. Creo que hasta ahí fue donde llegué. La parte número 5 de las relaciones entre conceptos y o categorías tal vez me quedó pendiente. Muchísimas gracias, Jorge Isaac. Alexander. Sí, muchas gracias, María. Bueno, un poco porque estaba pensando en esa preguntilla del inicio
Y, bueno, un poco Jorge Isaac también como que me ganó las ideas que tenía por ahí planteadas. Yo encontré también, digamos, dentro de el punto número 1, encontré el problema de naturalizar las relaciones humanas y cibernéticas, ¿verdad? Eh, y el punto número 2, cómo las redes sociales eh, forman parte de un proceso vamos a ver, de naturalizar, como que es el paso número 1 de una serie de encadenamientos para que las personas que empiezan a utilizar sistemas computacionales, inteligencia artificial, empiecen a sentir como que esto es normal. Ajá. Y me llamó mucho la atención, vamos a plantearlo como un paso número 3, cómo es que la gente encuentra calor humano en relaciones frías. Esto me parece sumamente filosófico, muy importante de analizar. Voy a repetirlo. ¿Cómo es que la gente encuentra calor humano en relaciones frías? Porque con una computadora, con un sistema, voy a poner como ejemplo Siri, ¿verdad? En los iPhone, la gente ha empezado a hacerle preguntas a Siri que no tienen respuesta ni siquiera para nosotros los humanos. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, sí, se Sí, escucha. sí, sí, lo escuchamos perfectamente. Tranquilo, aquí estamos, nadie se ha ido. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿cómo es que la gente empieza a hacerle preguntas a un sistema operativo, a una plataforma, y las interacciones humanas completamente ausentes? Entonces, como que me he querido centrar fundamentalmente en la idea, es un tema muy filosófico, por supuesto, cómo es que la gente ha empezado a reemplazar las relaciones humanas dentro de este ámbito, más aún que nosotros ahorita no tenemos la posibilidad de acercarnos a otras personas, de interactuar, ¿verdad? De que te hagan comentarios negativos. Usualmente, no sé si se deba a eso, tal vez pueda ser una apreciación personal mía, pero me parece que a veces la disposición que tenemos los seres humanos, esto podría ser incluso el punto 4, la disposición que tenemos los seres humanos a la réplica es es mucho menor que en otras épocas. Voy a poner un ejemplo muy puntual. Los famosos chicos youtubers, los famosos influencers, esta generación, ¿verdad? Eh, ahora es muy, muy resistente a los comentarios negativos. Entonces utilizan más redes sociales para que no les digan que están en desacuerdo, etcétera, o se refugian detrás del anonimato para poder hacer comentarios y una serie de situaciones. Entonces, eso era un poco lo que quería anotar como el punto número 4. Tal vez no los enumeré como sí lo hizo Elenita y como sí lo hizo Jorge Isaac, pero un poco viendo esas diferentes problemáticas. Reitero lo que les decía al inicio, Mauricio, Marian y compañeros, cómo, y voy a utilizar tal vez el ejemplo de Elenita, cómo es que nosotros usualmente abordamos en el salón de clase una problemática para crear una discusión altamente nutritiva en torno de temas, por ejemplo, voy a decir, los chicos que les gusta muchísimo los animales, ¿verdad? En medio de animalistas, en medio de feministas. Entonces, ¿cómo restringir en un ámbito muy humano, o sea, una ciencia social que es muy amplia, un tema más puntual? ¿Sí se entiende? Sí, más o menos. O sea, Sí, sí. meter ¿Por dónde vas? como meter en un zapato que no es de tu talla, un tema que es ampliamente enorme, ¿verdad? Entonces, un poco de ese tema. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Alex. Con gusto. ¿Amílcar? Gracias. Ok, yo saqué varias problemáticas
Y después me fijé que eran más de 3. Más de 2. Primer punto, la inteligencia artificial en análisis clínico y los robots en atención a ancianos. Y ahí es el primer punto que plantean. Porque hay un investigador japonés que claramente dice que es una herramienta como una especie de exoesqueleto que da más fuerza para poder hacer mejor las cosas y dar mejor rendimiento. Pero inmediatamente cambian a la posibilidad de la sustitución. Y lo plantean bastante amplio en cuanto a, por un lado, la inteligencia artificial y por otro lado, los robots. Entonces, herramienta o sustituto. Segundo, el tren al que hay que subir, pero no se sabe a dónde va. El control ético o el uso armamentista de la inteligencia artificial, especialmente el caso de las armas automáticas. En el tercer lugar, el test de Turing o la prohibición ética de la posibilidad de confusiones cuando la inteligencia artificial se hace pasar por seres humanos. Y de ahí se pasaría a lo que ellos llaman alucinaciones sociales. Bueno, yo creo que no hay una alucinación si la persona está consciente de que efectivamente es una inteligencia artificial o es un juguete o un amigo imaginario lo que tiene. y ahí es donde está la posibilidad de la disolución o de la degradación de esa conciencia. Y en el punto 4, la influencia de la inteligencia artificial en la política y en la opinión pública, que ya es una categoría social. Entonces la pregunta que escogí sería, ¿las nuevas alucinaciones sociales, entre comillas, basadas en inteligencia artificial están transformando las instituciones sociales? Los hechos serían réplica, ¿no? El programa digamos, de confesionario o de amistad en cuanto a la respuesta, el holograma de la cantante japonesa y el robot de atención a ancianos. Ahí hay 3 hechos directamente que pueden entrar en las instituciones sociales. En ese sentido, las categorías analíticas, las 3 categorías, bueno, son 2 de una tradición y otra de otra tradición sociológica. La de habituación, las instituciones sociales propiamente, dentro de habituación, tal vez en el contexto de la teoría estadounidense, con respecto de la construcción social de la realidad. Y la tercera es el poder. Y ahí se relaciona con esto que decía antes Alexander, que ahí no hay una réplica crítica, ¿no? Entonces, hay una ilusión de interacción, pero que en realidad es absolutamente desigual. El poder y la equidad quedan totalmente invisibles, digamos, inexistentes, y entonces empieza una habituación de ese tipo de apariencia de relación social. Y en la quinta parte serían relación poder o servidumbre con el robot del hogar de ancianos. La habituación sería la simulación de comunicación y expresión con réplica, y la última sería la institucionalización con respecto del holograma en la caja de cristal y la respetabilidad que se empieza a poner con respecto de ese uso de inteligencia artificial, con respecto de ese, digamos, matrimonio de ese muchacho japonés. Y no estaríamos en el caso psicológico que pone Jorge, sino más bien en un caso de transformación de la institución social, cuando eso empieza a dejar de verse como una locura y empieza a generalizarse. No es simplemente el uso de un objeto inanimado, de un juguete o de un amigo imaginario, sino que empieza a transformar. La pregunta sería esa. La institución social empieza a trastocarse cuando empieza a generalizarse ese uso de la inteligencia artificial dentro de las instituciones. Eso fue lo que construí rápidamente. Muchísimas gracias. Ni tan rápido, yo sé que le tomó su ratito. Quería solicitarles, compañeros, si es posible, de que trasladen al chat solamente la pregunta que formularon, mientras seguimos con el taller. Si nos colaboran también con eso, por favor. Mauricio. Sí, ahí me llama mucho la atención. En realidad el planteamiento inicial era someter a votación alguna problemática para
darle una conclusión, ¿no? De alguna manera para trabajarla grupalmente. Pero yo les hago la propuesta, al ver todas las preguntas, categorías y planteamientos que están haciendo, me parece que en una de las propuestas de Lenita se cobija básicamente una inquietud que pareciera grupal. Tanto Milcar, tanto Jorge como Alex plantean también al respecto de la implicación de la inteligencia artificial a nivel social. Este tema de instituciones sociales, de modificaciones culturales, de estas inquietudes, de las implicaciones que pueda tener en la ética, la antropología y la política, la inteligencia artificial. Más bien, entonces les plantearía someter a votación, pueden hacerlo levantando la manita si están de acuerdo, en hacer una alusión a esta pregunta de investigación en relación a estas categorías. ¿Cuáles serían las implicaciones sociales a nivel ético, antropológico y político de la inteligencia artificial? Sería la pregunta que planteó Lenita y que me parece de alguna manera que cobija una inquietud que tiene el resto del grupo. No sé si están de acuerdo, entonces, que nos enfoquemos en esa pregunta. Levantamos manita. Sí, por favor. Y entonces, faltó la mía. Por unanimidad estaríamos planteando esa pregunta para darle forma a la siguiente interacción. Ok. De nuevo, aquí, ahora sí, al tener una pregunta específica planteada, se abriría la palabra, el uso de la palabra para la participación y la construcción, de alguna manera, a partir de relacionar estas categorías, las categorías que puedan entresacar y la relacionabilidad que podamos hacer con la pregunta. No sé quién quisiera entonces ahondar un poco con más profundidad. De repente tal vez Elenita y es la autora específica de la pregunta y luego entonces generamos una interacción. Elenita. Perdón. ¿Explico todo de nuevo o cómo es la cosa? Tal vez más bien profundizar ahora sí específicamente en esta pregunta para poder interactuar a partir de ella. Ok. Me parece que, como lo habíamos dicho antes, ¿verdad? Efectivamente, también lo decía Amílcar, ¿verdad? Muy bien. El asunto de que qué pasaría, ¿verdad? Si todo el mundo empezara a casarse con hologramas, ¿verdad? Ahí habría un cambio significativo en lo que entendemos que como deben ser las cosas. No sé, ¿verdad? Pues yo estaba pensando más que todo en un concepto de ser humano, como les dije antes, ¿verdad? Y me parece que eso es sumamente importante y nosotros que damos un curso de ética, ¿verdad? Sabemos que antes de iniciar una discusión ética, primero tenemos que tener un concepto de ser humano. Actualmente se discute, o más bien se trastoca un poco el concepto de ser humano que habíamos tenido muy claro hasta el momento, ¿verdad? Con toda esta interrupción, ¿verdad? De hologramas, voz de charlas, etcétera, etcétera, que hacen que nos cuestionemos. Pero yo me pregunto, ¿verdad? Si realmente tenemos que generar un nuevo humanismo, como el transhumanismo y estas cosas, o cuál es el cuestionamiento, ¿verdad? También esto me lleva a pensar en la libertad y en la autonomía, ¿verdad? Porque también todo esto de la inteligencia artificial nos puede llevar, como decía el video, a un autoritarismo, ¿verdad? Y cuál es la participación real del ser humano dentro de esta sociedad, ¿verdad? En donde todo va a estar bajo control. Y otra de las cosas que obviamente me da mucha vuelta en la cabeza es que tanto avance en la ciencia y la tecnología y al final seguimos reproduciendo algunas discriminaciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy pensando en que tanta tecnología y ciencia no nos ha llevado a un cuestionamiento serio acerca del género, por ejemplo, ¿verdad? Y seguimos reproduciendo la misma discriminación en este sentido, la misma violencia, ¿verdad? Acerca de lo que no es heterosexual, ¿verdad? Y eso me llama mucho la atención, pero no sé si así.
Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, otra cosa es que es interesante, ahora que mencionaron Jorge, ¿verdad? Y Alexander, lo de las alucinaciones, a mí me parece que también, y hay gente que cree en dioses, en ángeles, ¿verdad? Efectivamente, espero que no lo hipostacien, ¿verdad? Y que lo vean por todo lado, pero porque eso sería otra cosa. Y a mí me parece que hay que tener cuidado con esas alucinaciones. También pensé en esta película, el Joker, ¿verdad? Porque al final el sistema capitalista nos hace vivir una vida esquizofrénica, ¿verdad? Y de pronto uno es el enfermo y resulta que no, ¿verdad? Pensando un poco en esas alucinaciones, en todo lo que nos lleva a este sistema loco, ¿verdad? Y al final uno es el loco, pero no, pero resulta que es el mismo sistema que me hace a mí pensar en esas cosas. Ya. Muchas gracias, Elenita. Bueno. ¿Quién quisiera replicar? Amílcar con su literatura de... No sé quién quisiera hacer una réplica para continuar con la conversación. Tal vez yo más bien quisiera, más que una réplica y como parte del ejercicio, preguntarle a Elenita. ¿Se puede hacer así, Mauricio, Marian? Sí, sí, estamos en un momento de intercambio en el taller. Usted peleonero. No, jamás. Más bien te mando un abrazo, un saludo cordial, ¿verdad? Igual. Mira, yo quiero preguntarte así muy puntualmente. En este mundo cibernético, en este mundo de las computadoras y de las máquinas o las computadoras tienen género. ¿Qué nos puedes decir a propósito de esto? Porque el trabajo, lo que vos apuntabas hace un momento es la preocupación a que se reproduzcan esquemas de violencia de género o que sencillamente se invisibilicen. Entonces la pregunta es, partiendo de esa problemática, la pregunta muy puntual es, este mundo cibernético, las computadoras tienen género. Perdón. Elenita le va a contestar. ¿Sí? Por favor. Sí, Okay. Voy a tratar. Muchas gracias, Sí. muchas gracias. Bueno, a mí me parece que también reproducen un poco la mente del científico, ¿verdad? Porque a mí no me parece que los investigadores dejen como ¿verdad? Sus visiones de mundo afuera del lugar donde hacen investigación, ¿verdad? Esa es parte de una falsa objetividad que se supone es propia de la ciencia, ¿verdad? A mí me llama la atención porque algo que critican las feministas precisamente es el concepto de ciencia, ¿verdad? Que parte de una falsa universalidad y de una falsa objetividad. Y me parece que acá esto se puede ver. Cuando yo veo estos hologramas, ¿verdad? De la niña esa, bueno, además que parece una niña, ¿verdad? ¿Esto qué nos lleva a pensar? Es una niña. Además, son características muy marcadas de una mujer, ¿verdad? ¿Por qué no pusieron o por qué no pensaron en una Marie Curie toda despeinada, ¿verdad? Un Liz Meitner ahí haciendo ciencia y por qué no le hacen un holograma a ver si alguien se quiere casar con ella, ¿verdad? Entonces, creo que en parte también lo que a mí me preocupa es que avanzamos muy rápido, pero a veces el cuestionamiento se queda atrás, ¿verdad? No nos cuestionamos, por ejemplo, que se habla mucho de los avances, pero resulta que todavía hay hombres que creen que las mujeres, ¿verdad?, son objetos y nada más se les maltrata, ¿verdad? O no se cuestionan por qué ella tiene que estar metida en la casa, etcétera, etcétera. Y ya estamos en el 2020, con hologramas y casi haciendo armas mortales, ¿verdad? Entonces eso a mí me impresiona, ¿verdad? Es como que está pasando, algo está cambiando muy rápido, pero no estamos cuestionando lo suficiente. Por ahí es lo que podría responderle hasta el momento. Muchas gracias, Elena. Alexander. A mí me llamó mucho la atención, un segundito ahí tal vez, que en síntesis de lo que plantea Elenita, es como que estos avances tecnológicos y científicos no representan realmente un progreso social. No. En estos temas. Claro, sí. Vamos muy rápido, pero los cuestionamientos se van quedando atrás, ¿verdad? Fascinados vivimos con la imagen, fascinados vivimos con el teléfono inteligente, que ya no es teléfono, sino es inteligente, ¿verdad? Que hace de todo, hasta me habla y me dice que cómo estoy, ¿verdad? Pero no nos preocupamos por preguntarnos hacia dónde nos lleva eso, si realmente estamos cambiando ciertos parámetros, cambiamos de la agresión que se daba en los colegios, ¿verdad? Al ciberbullying,
¿verdad? Entonces, estas son cuestiones que me parece que deberíamos como replantearnos y subrayarlas, ¿verdad? Y discutirlas, por supuesto. ¿Me escucha? Jorge, Alex. Sí, María. Alexander, tomando en cuenta la pregunta que usted le acaba de hacer a Elenita a partir de la participación que ella realizó, usted ve que en la pantalla estamos tratando de organizar o construir de manera conjunta una matriz, ¿verdad? La pregunta que usted le hizo a Elenita, ¿cómo la podría usted transformar o con qué concepto fundamenta usted esa pregunta? De manera tal que la podamos incorporar en esta matriz que estamos construyendo de manera colaborativa. Sí, muchas gracias, María. Yo pienso que la palabra o el concepto que mejor queda, pensando en lo que me decía Elena, es naturalizar. O sea, todo lo malo que hemos venido haciendo durante la historia de la humanidad, el maltrato hacia la mujer, instrumentalizar todo y a todas y a todos, ese es el problema o ese es el concepto, naturalizar, pasar como algo normal, algo que está mal a todas luces, ¿verdad? Y muy acertado, Elenita, lo que me decía cuando planteaba que si el científico es hombre y es machista y es un agresor y es un hombre con, digamos, una autoestima exacerbada, entonces su personalidad va a estar plasmada en el invento. Es decir, si a alguien se le ocurre hacer Siri, el sistema de iPhone, de Apple, entonces ahí usted se va a dar cuenta de que todos los rasgos de la personalidad del científico están plasmados en su, no voy a decir descubrimiento, pero digamos que en su invento. E inclusive en esta película Her, también, que me gustaría traer la colación, que casualmente es el mismo actor de Joker, ¿verdad? Es Simon Phoenix, Joaquín Phoenix, ella es para él, ¿verdad? Como si no existieran mujeres que pueden ser ellas para sí mismas o ellas para ellas. Entonces ahí hay claramente esa visión chata, esa visión completamente obsoleta, y aunque sea tecnología y aunque sea un sistema, etcétera, repito, el problema es que es ella para él. Y repito nuevamente el concepto, Marian, para terminar: naturalizar las relaciones entre humanos y máquinas y humanos, y fatal, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Iríamos con la participación de Jorge Isaac y Amílcar. Amílcar estaba levantando la mano. Ajá. Perdón, es que no veo si estoy en una cosa. Dale vos, Amílcar. Yo la quité. Ok, gracias, Jorge. Muchas gracias, compañeros. Un par de asuntos con respecto de lo que está ahí puesto en la llave. Sí, la naturalización de la que estaban hablando, bueno, se parece bastante a la habituación de la que había mencionado yo hace un rato, que es la que al final es el paso previo a la institucionalización. Hay una teoría que permite la comprensión de la construcción de la institución social a partir de la habituación. Y la habituación sería pues convertir a hacer hábito el comportamiento de algunos que empiezan, ¿verdad? Yo creo que coincide con la naturalización que habían estado poniendo. Más bien lo que iba a señalar es algo diferente, que eso es algo muy distinto a instrumentalización. Instrumentalizar es convertir en su propia herramienta de sus propias cosas. Entonces me parece que lo conveniente sería separar naturalización o habituación de instrumentalización, ¿no? Es una categoría Es una categoría distinta a la de habituación o a la de naturalización, que va a instrumentalizar es eso que señalaba, ya no me acuerdo ni quién fue, si fue Mauricio, donde no hay avance, Vienera lo decía también, no hay avance, digamos, social o ético, no hay avance humanista, sino que
las innovaciones se convierten en sencillamente el reflejo de las mismas, de las mismas ideas de toda la historia, de las mismas ideas arcaicas y bárbaras que han acompañado a la humanidad en los últimos 20.000 años. Entonces, el ser humano es el mismo de los últimos 20.000 años, solo que con garrotes diferentes. Ajá, exacto. Instrumentalización, la manifestación de hacer instrumento a cualquier innovación y no que sea un verdadero avance. Cuando eso se convierte en parte de la vida cotidiana, ahí es donde está la naturalización o la habituación. Y eso es lo que puede incidir en convertirse en una institución social. Y ahí sí, digamos, un cambio en la humanidad, cuando eso se convierte en algo que es parte de lo generalmente aceptado, de lo que es compartido por los colectivos sociales y se convierte en razón de hacer normas nuevas, ¿no? En razón de hacer usos y posibilidad de, digamos, hasta de hacer relatos y mitos y cosas que implican cambios de razón, de origen ético, ¿no? Ahí es donde tendríamos un avance o un retroceso en la humanidad. Por eso es que el aporte sería separar la instrumentalización de la naturalización. Perfecto. Y la analogía que hay entre naturalizar y este concepto de habituación. ¿Está bien escrito, Milka? Sí, claro. Perfecto. Hacer hábitos. Y del hábito, la institución. Perfecto. Jorge Isaac. Yo algo que dijo Lenita que me llamó la atención, el cómo la persona que crea la máquina influye. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo agregaría en esa categoría los sesgos que tenga el creador, ya que en una parte del documental era muy interesante, aquí lo quería explicar, cuando uno de los CEOs japoneses hablaba de cómo idealizaba lo que era la política, algún día regida por inteligencia artificial y no por humanos, y tendía como a romantizar mucho esto de que seamos de alguna forma regidos por inteligencia artificial. A mí me parece que esa es una forma de verlo, pero es un sesgo que él tiene, y me parece que es importante que haya un debate que involucre diversos sectores de la sociedad, entre ellos el sector al que nosotros pertenecemos, que es la academia. Y creo que definitivamente es muy importante, además de estos debates sociales, académicos, que haya algún tipo de legislación. Ustedes vieron lo preocupante que es ver este futuro de la inteligencia artificial utilizada para generar armas. Y ya estamos viendo los pasos gigantes de cómo fueron utilizados algoritmos de inteligencia artificial a través de redes sociales con el escándalo de Cambridge Analytica y de las votaciones en la supuesta primera democracia, ¿verdad?, del mundo. Y entonces creo que definitivamente es un tipo de tecnología que tiene que tener algún tipo de legislación que salga producto de estos debates a nivel social, porque ya vimos cuán fácil es que ingresen a política, cuán fácil es que se utilice con fines muy cuestionables, con fines muy poco éticos, por así decirlo, y al final del día esto genera muchísima plata, muchísimos ingresos. Creo yo que a mí lo que me preocupa es que es tecnología que muy fácilmente cae en manos de gobiernos y de empresas privadas que al final del día, ¿a quién le dan cuentas? Entonces, por ahí va un poco mi intervención. Creo que sería sesgos del creador. Se requiere una legislación y creo que el debate en diversos sectores sociales. ¿Puedo decir algo? Sí, y realmente, Claro. Perdón, ustedes provocaron. Es que me llamó la atención eso que subrayó Jorge Isaac, porque a mí me dejó pensando lo que decía ese señor. Dijo que la política no es apta para los seres humanos, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, mencionó un filósofo, ¿verdad? El asunto, creo que fue la inteligencia pura, ¿verdad? Y todo esto,
que me hizo reflexionar también como qué piensan estos individuos, ¿verdad? Porque ¿dónde ponemos las emociones, ¿verdad? ¿Cómo jugar con eso, ¿verdad? Porque no jugar, ¿cómo tomar en serio eso? El ser humano es precisamente inestable por sus emociones, pero eso lo hace ser humano. Claro, yo estoy partiendo de un concepto de ser humano, ¿verdad? Pero resulta que él dijo, política no es apta para los seres humanos, y somos nosotros los que la hacemos, ¿verdad? Los que la creamos, la hacemos. Y entonces es muy interesante porque hay cierta asepsia, ¿verdad? Yo qué sé, ¿verdad? Y la inteligencia artificial yo creo que todavía no ha llegado a eso, ¿verdad? Muchos se cuestionaban en el video acerca de qué pasa con las emociones, porque un robot puede atender un viejito, un ancianito, ¿verdad? Una ancianita, pero no es lo mismo que un ser humano, ¿verdad? Entonces me parece que esto, y además que es un tema muy importante en la ética hoy en día, ¿verdad? El papel de las emociones en la ética, ¿verdad? En la toma de decisiones, precisamente, eso era. Sí, a mí me llama poderosamente la atención viendo todas las categorías y las propuestas que hacen. También me hace pensar mucho en factores culturales que están de por medio justamente en esos sesgos tecnocráticos o del creador que planteaba Amílcar. Porque cuando se hace referencia, por ejemplo, a la cultura oriental y de todo lo interiorizado que está, digamos, en su cultura, la cuestión del animismo y del alma, básicamente todo, hace mucha, es decir, te libera de muchos prejuicios eh, creativos, científicos en la elaboración de este tipo de tecnologías. Entonces luego, simplemente insertar o interponer, digamos, en la cultura occidental, entre la cultura occidental y oriental, pues se da todo un choque, ¿no? De valores que se hacen evidentes, por ejemplo, cuando uno ve el documental. En medio de todo esto, no sé, Marian, si querés dar como una especie de síntesis a partir de la participación de las compañeras y los compañeros. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Bueno, compañeros, realmente, como bien lo sabíamos y ya lo intuíamos, este ejercicio iba a estar atravesado por una riqueza conceptual, una intertransdisciplinariedad impresionante, y a partir de esta construcción, de esta lluvia de ideas, de categorías, que podríamos transformarla en una matriz de análisis, ¿verdad? Incluso parte del ejercicio que se puede hacer en el aula es, a partir de esta lluvia de categorías, podemos distribuir algunas de ellas, ¿verdad?, a los equipos de trabajo que tenemos. Entonces, esa podría ser una manera metodológica de abordar todo, ¿verdad?, en cierta forma, en donde cada una de las personas se va a ver interpelado por alguna de ellas, y de manera tal que cuando ustedes abren el espacio, después de que los muchachos hacen el trabajo, ustedes todas estas aristas las van a tener cubiertas por los estudiantes, van a ser investigadas por los estudiantes, comprendidas desde ellos, ¿verdad? Eso es un elemento importante, y nosotros hacer el trabajo de poder nutrir, de poder profundizar un poquitito más estos elementos. Me llamó mucho la atención el efecto y el diálogo que se dio entre ustedes. Eso es importante. También cómo ayudaban a profundizar una idea, y cómo la idea, conforme cada uno de ustedes va participando, va haciendo bucles de conocimiento, por decirlo de alguna manera. Y más bien yo ahora les devuelvo la pregunta a ustedes. ¿Cómo sintieron esta parte? ¿Cómo sintieron este proceso? Queremos escucharlos con respecto a esta construcción de esta matriz, que obviamente lleva implícito ya toda una estrategia, un diseño y todo lo demás. Los escucho. No los escuchan. Ante todo, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de compartir este ejercicio. Y sí, efectivamente, me parece muy eficaz y con muchas posibilidades de generación de conocimiento el estar construyendo y
y las posibilidades que da también de los pasos siguientes, de agarrar estas categorías y hacer muchas cosas más con respecto de la acción que puede tener, el conocimiento que uno está generando aquí en la actividad, con respecto, por ejemplo, de los objetivos de aprendizaje o de los contenidos específicos que se supone que están en un programa, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay muchísimas oportunidades que se abren ante esta metodología. De todo, muchas gracias. Muchas gracias, Amílcar. Los compañeros, ¿cómo se sintieron con este trabajo, con este abordaje? ¿Lo ven realizable? ¿No lo ven realizable? Sí, Marian, ¿me escuchas? Sí, sí, claro. Bueno, primero que todo agradecerte a vos, a los compañeros por sacar el ratito. Realmente me he sentido muy a gusto por muchas razones. Empezando porque es una discusión sumamente sana, de altura, en donde hay muchísimo respeto y unos excelentes interlocutores y excelentes compañeras y compañeros. Y bueno, en estos tiempos de pandemia, estas son las herramientas que hay, estas son las clases de iniciativas que lo motivan a uno. Siempre uno aprende algo nuevo y diferente. Realmente esta matriz hasta este punto me da muchísimos insumos para poderlos implementar en mis cursos, en mis lecciones, ¿verdad? Y que no solamente en los cursos que sean específicamente de filosofía, sino que se puede hacer muchísimo más, principalmente pensando en este seminario de ética para administración, ¿verdad? Correcto. Sí, entonces, no, súper cómodo, extenderles un agradecimiento, la discusión sumamente enriquecedora y más bien queda abierta la posibilidad para próximas discusiones, hay un cafecito con Elenita, con Jorge Isaac, con Amílcar, ¿verdad? Con vos y con Claro. Mau. Y no, muchísimas gracias, de verdad. Me ha gustado muchísimo. Perfecto, pero todavía no se desconecten, no hemos terminado. No, aquí estoy, aquí estoy. Por aquello, porque es como cuando uno ya le empiezan a dar café en una casa y uno no se quiere ir. Entonces, sentí, Jorge Isaac, Lenita. Son propuestas interesantes que como filósofa a veces me siento muy cuadrada, ¿verdad? Porque nosotros a veces partimos, no hablo por los demás, a veces parto del conocimiento, ¿verdad? Y aquí es interesante otra propuesta de cómo generar conocimiento, que es generar conocimiento con nuestros estudiantes, ¿verdad? Que eso me genera como una emoción, ¿verdad? Más que estar ahí diciéndoles a ellos más como qué es lo que tienen que pensar. Obviamente mis clases no son así o trato que no sea así, ¿verdad? Pero me gusta la idea también de pensar, creo que lo entendí, Marian, de que hay un bagaje, ¿verdad? Con lo que ellos ya traen, ¿verdad? Que me parece importante también preguntar desde ahí, ¿verdad? Además de todas las lecturas y la dinámica de la clase, y me parece importante eso. Sí, muchas gracias. Okay. Con respecto al aporte que acaba de decir Elenita, parte del ejercicio tal vez que es el que tenemos que cuidar muchísimo es darle oportunidad al estudiante que exprese el concepto, ¿verdad? Desde él. Puede ser que no lo diga tan elaboradamente como lo tenemos acá. Vean qué interesante, en un proceso de que yo estaba transcribiendo el aporte de Alexander Bojorge, inmediatamente Amílcar participa y me dice, no, haga una separación entre esto y esto, ¿verdad? Y de manera amigable y sin violentarme. Es el mismo ejercicio que yo puedo hacer con el estudiante. Digamos que tal vez el estudiante no utilice el término de autonomía, pero utilice otro término. Entonces ahí uno le dice, ok, dentro del curso, para efectos del curso o dentro del área, nosotros lo expresamos así y tiene relación con lo que usted está diciendo. Es como para validar un poquitito de que no son personas carentes de conocimiento, tienen conocimiento, un conocimiento que debemos aprovechar y ayudarlo en cierta forma a subir de nivel, ¿verdad? De complejidad. Muchas gracias, Elenita. Jorge Isaac. Yo, bueno, quisiera darle las gracias también. Creo que es una dinámica interesante. Siempre me resulta muy interesante, pues, el conocimiento de diferentes áreas que tienen compañeros y compañeras de esta escuela, como de diferentes disciplinas.
Yo me quedo pensando que esta propuesta sería interesante de aplicar con los estudiantes, claro, con otras reglas quizás y otra dinámica, porque estamos hablando de grupos más groseros, ¿verdad? Aquí somos un grupo muy rico para discutir porque somos 6, 7 personas, creo, 6 personas. Un grupo de 30 o 40, pues se las trae, hay que pensar en una dinámica diferente, pero en reglas, perdón, diferente, pero yo creo que es muy valioso lo que ustedes dicen de no subestimar al alumno. Él ya trae un conocimiento, un bagaje, está en un contexto, está en un ambiente, no le es ajeno lo que está pasando. Y también creo que es importante porque no en todos los cursos del TEC el estudiante tiene la oportunidad de argumentar, de hablar, de dar su opinión sin ser juzgado, sin decirle que se equivoca, sin sentir que está presionado por dar una respuesta correcta. Y creo que son ejercicios constructivos muy interesantes, muy socráticos, por así llamarlos, porque a través de diferentes preguntas vamos generando toda una dinámica y a mí me parece que valdría la pena. Y creo que este tipo de ejercicios hay que divulgarlos en la escuela. Cada quien le dará su énfasis o su giro particular, pero creo que vale la pena y yo particularmente pienso que hay que divulgar estos ejercicios, como dice Lenita, para ver otro tipo de cosas, además de tal vez como uno suele dar la clase o por formación como hemos aprendido. Me resultó un ejercicio interesante. Sí. Hay dos elementos importantes que nosotros deseamos como recalcar acá en virtud de la observación que está haciendo. Efectivamente, esto se dio en el curso de seminario de ética para administración de empresas, en donde regularmente tenemos estudiantes, una cantidad de estudiantes de 25, máximo 27 estudiantes en grupos muy particulares. Es una estrategia que se puede obviamente pensar e implementar de manera presencial, pero también un elemento que nos resultó en el proceso de valoración de esta estrategia fue distribuir los equipos, y este mismo trabajo que hicimos con ustedes se hace con cada uno de los equipos en el horario del curso, y en lugar de pensar en el curso en hora y media corrido o 2 horas, se distribuye en espacios de atención de 25 minutos en donde usted realiza este proceso con los estudiantes y después, ya cuando termina toda la elaboración y todas las bases que ustedes completaron, los estudiantes hacen una presentación de los resultados obtenidos, ya con criterios y todo preestablecido para que el tiempo no nos juegue en contra del desarrollo del contenido. Efectivamente, hacer esta dinámica con un grupo conectado de 30 personas sería poco recomendable. Eso lo tenemos muy claro y es una dinámica, si la visualizamos tal y como la estamos desarrollando en este momento, es para realizarla con equipos de 4 o 5 personas y que se dé la misma lógica que nosotros tenemos acá. Y así fue como se implementó en los cursos. No se pensó de otra manera porque Mauricio y yo habíamos visualizado que no lograríamos la participación activa del estudiante. Incluso cuando estamos participando acá y el estudiante está muy callado, uno lo que hace es jalarlo, decirle, por ejemplo, Amílcar, ¿cómo vio lo que planteó Elenita? ¿Le parece bien? ¿O escribí bien esta palabra? ¿Está bien escrita? Entonces, es como por ahí. Efectivamente, Jorge Isaac, no es una metodología que podamos usar con 100 personas conectadas, ¿verdad? Y además que una de las ventajas que ofrece, digamos, la posibilidad de hacer este tipo de ejercicios, pensando, digamos, en la transdisciplinaridad y demás, es que de alguna forma lográbamos, mediante el ejercicio, hacer como que se lograra dar una relación hacia el estudiante de conocimientos que ya traía en administración propiamente, que no es la rama en la que estamos formados, yo, y lográbamos, digamos, de alguna forma dar ese paso entre conceptos que ya traían, categorías que ya traían, conocimientos previos en administración, y hacer un enlace con lo que nosotros estábamos planteando desde el curso de ética, por ejemplo, con textos como el de la cortina, o inclusive ya con cuestiones más clásicas desde Aristóteles o Kant, que se habían tocado a partir de una referencia,
y lográbamos dar ese paso para que se entendiera, de alguna forma se hiciera una relación directa entre una categoría filosófica y los conocimientos que ya traían en administración, a partir, digamos, de que se hiciera este ejercicio de intercambio. Correcto. No sé si algún otro compañero falta, Amilcar, ¿verdad? De participar. No. No. A ver, qué No, barbaridad. yo fui el primero. Ok, compañeros, como parte ya de cierre de este proceso, a nosotros nos solicitaron recibir la realimentación de ustedes por medio de esta lógica que nos están facilitando. Me indican si la pueden ver. Sí. Ok, si ustedes nos podrían brindar esa realimentación indicándonos como el desarrollo de este taller, qué encuentran de positivo, qué encuentran de interesante y qué encuentran de negativo que deberíamos nosotros valorar a futuro. Los escuchamos. Sí, pero, bueno, de la estrategia, ¿verdad? Del estudio casos. De la estrategia como tal, sí. De De todo el todo el taller. taller. De todo el taller y la estrategia como tal. Si gusta lo dividimos y primero hacemos una valoración del taller como actividad y después hacemos una valoración de la estrategia como tal, su implementación y su diseño, ¿les parece? Ok. De acuerdo. Entonces tal vez arranquemos con el taller, los escuchamos. A mí particularmente me gustó que recurrieron a una infografía muy difícil con la cual perderse, muy visual. Entonces creo que ese tipo de estrategia pensada para el estudiante es como sencilla, 5 pasos, en el caso de ustedes, por ejemplo, con estímulos visuales, con un estímulo audiovisual que había que revisar o analizar, y con una estructura clara para que no llegáramos a nada más hablar. Yo creo que aquí todos y todas nos apegamos como a la estructura que ustedes nos dieron, a los pasos, y eso generó un diálogo bastante interesante y que incluso pudiéramos votar para irnos hacia una determinada dirección. Perfecto. ¿Y lo negativo? ¿Lo digo de una vez? De una vez. Ok, eso para mí fue positivo. Creo que lo interesante, no sé si ya lo dije. Lo negativo, yo creo que escapa el control de ustedes. Creo que es por un tema de la virtualidad. Yo creo que esto sería aún más enriquecedor en una cuestión presencial. Yo creo que la única limitación es la limitación que tenemos de la conectividad, que de nuevo escapa el control de ustedes, y de la tecnología, porque por ejemplo inicialmente se dijo que iba a ser en Teams. Por ahí vi un mensaje de que Mayrim no pudo al final conectarse, y de ahí eso puede pasar a veces con algunos alumnos, que dependiendo de la herramienta tecnológica, algunos van a poder, otros no. Uno esperaría que ya con la curva de aprendizaje que tenemos, pues no le pase eso a los estudiantes. Pero es una limitación de la herramienta que nos está tocando usar ahorita por la pandemia, que de nuevo, repito, no encuentro otro elemento negativo del taller, sino una limitación de la herramienta que nos toca utilizar. Eso es todo. Perfecto. Y con respecto a la estrategia, Jorge Isaac. La estrategia PIN. No, la estrategia del estudio de caso. Me gustó porque nos dio un ejemplo concreto, que era la inteligencia artificial, a través de un documental de este canal alemán, en el cual nos podíamos centrar. No lo dejaron a la libre. A mí particularmente me gustó que lo dejaron como las reglas del juego muy claras, dieron una estructura, y no había mayor margen para una incertidumbre respecto a lo que ustedes pedían. Perfecto. ¿Cree que puede hacer algo que usted pudiese implementar a corto o mediano plazo? Sí. Yo creo que podría utilizar esta dinámica de darles
de realizarlo, pero a través de grupos de trabajo, porque sí, sí los grupos que tengo, por lo menos este semestre en ambiente humano van de 30 y algo, entonces en grupos de trabajo uno lo podría implementar, analizando tal vez alguna noticia, algún tema en común, que por el simple hecho de ser ciudadanos, ya personas estudiantes, con una opinión de lo que está ocurriendo en Costa Rica, que ya se puedan montar sobre un tema y puedan opinar. Perfecto. Jorge Isaac, para efectos de la grabación, ¿usted nos podría comentar cuál es su formación? Soy licenciado en psicología y estoy ahorita sacando un posgrado en psicología. Perfecto. Muchísimas gracias. Uh-huh. ¿Quién más? Bueno, sigue? yo. Amica. Elena. ¿Ya? Elena. ¿Por qué? Bueno, ¿tengo que presentarme así o...? No, cuéntenos su valoración con respecto a la actividad. Sí, el taller me pareció ordenado, como siempre, que era lo que yo esperaba de usted y de Mauricio, ¿verdad? Eso me gusta, uno sabe a qué va. Me gustó mucho la infografía, ¿verdad? Que mandó. En un momento dado estaba enojada porque quería contestar y quería copiar y se me dificultó un poco porque yo todo lo escribo, ¿verdad? Yo soy media dispersa. Entonces, maldecí un poco, pero digamos que igual dije que bueno que tengo estas, ¿verdad? Coordenadas como para ir. Es interesante, por supuesto, todo esto a mí siempre me genera, emoción, ¿verdad? Porque veo otras propuestas de cómo ahondar o cómo dar mis clases y eso es muy importante. Y más que ahora ese semestre sí pensé más como en esta propuesta de oír qué es lo que ellos saben o más bien qué es lo que ellos perciben o qué es lo que ellos quieren del texto, ¿verdad? No tanto de que yo les diga qué es lo que hay que ver y también cómo ellos, como decía ahora Marian, creo, ¿verdad? Cómo ellos entienden un concepto que no necesariamente tiene que ser como yo lo manejo, ¿verdad? Entonces, eso es, para mí, eso es un reto, ¿verdad? Pero me gusta el reto. Lo negativo, pues, es esta cuestión de la virtualidad, que a mí no me gustan esas cajitas con, ¿verdad? O las ventanitas que veo con la cara de los compañeros y a veces son fotos, ¿verdad? Entonces, de ahí se siente uno muy solito, ¿verdad? Sí. Pero eso es lo que podría decir. Perfecto. ¿Y con respecto a la estrategia, Elenita? Pues creo que ya como que lo dije un poco, ¿verdad? Creo que enredé un poco las cosas, pero creo que sí, por supuesto, en un momento yo lo utilicé, yo lo que hacía era un video o un artículo de periódico o una frase y los ponía a hacer eso sin ensayo, porque me encantan los ensayos, aunque a los ingenieros e ingenieras lo detesten. Pero me encanta porque ahí ellos van aclarando, ¿verdad? Van aclarando sus ideas, van aclarando qué es lo que quieren decir de tal cosa, y efectivamente tras de eso había todas unas lecturas que los podía guiar. Entonces, por supuesto que sí, lo voy a utilizar y algunos elementos me parecen importantes y más en nuestra práctica, ¿verdad? De dar clases de filosofía en el tecnológico. De hecho, Elenita, para comentar, digamos que con respecto a la estrategia, digamos que ustedes o lo que compartimos en este taller fue la primera parte. La segunda parte conlleva la construcción de un informe escrito, que tiene toda una estructura y que ya viene a detonar otro tipo de habilidades, ¿verdad? Pero digamos la fase operativa, por decirlo de algún lo que se piensa que ellos hagan en el aula, ¿verdad? O en este espacio virtual, ¿verdad? Es esta parte. Ya después viene el segundo proceso, que es un nivel muchísimo más alto, que es la construcción del informe escrito, que ya igual tiene un poco lo que dice Isaac, tiene una serie de pasos que ellos deben lograr para poder entregar ese informe. Y la tercera parte de este trabajo es la presentación oral que ellos hacen del resultado y lo hacen igual como nosotros lo estamos haciendo. Ellos tienen un espacio limitado para presentar el producto final de esa reflexión, de esa problemática que ellos detectaron, y tienen que tener la capacidad de responder preguntas por medio del chat y todo lo demás, y aquellas preguntas que ellos no pueden contestar en presencial, tienen que comprometerse a contestarlas por medio de un documento, que eso es utilizado.
Claro, ahí usted ya me responde un poco mi preocupación de que tenga que hacer un ensayo relacionando los hechos con los conceptos. Entonces Sí, ya está sí. claro para mí eso, ¿verdad? Sí, sí. Entonces todo esto como que tiene toda una lógica que va, el grado de complejidad va cada vez aumentando. Ujú. Gracias. Elenita, para efectos de la grabación, ¿cuál es su área de formación? Filosofía, y ahora estoy cursando una maestría en estudios de género en UCR. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Claro. Seguimos. Sí, dale, Mirka. Gracias. Respecto del taller, bueno, de todo felicitarlos, muy bien administrado. En respecto de lo positivo, sería resaltar la diversidad de la integración en la diversidad de técnicas que ustedes realizaron, o sea, la infografía por un lado, el video, el enlace, el hacer el video de Marianne, y ponerlo con las cosas tan claras, y hacer la interacción de todo esto con el espacio de, por ejemplo, de esta presentación de PowerPoint. Y toda esta construcción invita muchísimo a mantenerse y a participar. Yo creo que es algo que tenemos que tener mucho en cuenta de hacer todo este esfuerzo y hacerlo bien, en el sentido de que se integran todas las cosas y permiten entonces mantener una motivación y una buena participación y atención a todos los participantes. Yo creo que eso es algo muy positivo en esta implementación de este taller que ustedes han hecho. Y también interesante en cuanto a la posibilidad de integrar diversidad de técnicas y hacerlo bien. Eso es algo que realmente es un reto que lograron superar. Me parece que está muy bien logrado. Y pues el asunto de lo negativo, sí, el asunto de que Microsoft nos vacilara ahí con respecto del Teams, ¿no? Y creo que es lo único, tal vez es eso y que eso implicó pues también un delay en el tiempo, ¿verdad? Con respecto de la proyección que se dijo originalmente. Y eso también estuvo en la proyección de tiempo del video, ¿verdad? El video es de 42 minutos y no de 26, ¿verdad? Que quedó ahí en la infografía, ¿verdad? Que Perfecto. de paso Sí. estuvo muy bien, ¿verdad? Perfecto, corregir Respecto de el la tiempo. estrategia. Sí. Entonces, claro, pensando uno en que, bueno, este es el tiempo que destinamos para el video y para hacer las cosas, no, yo tuve que cortar un momento el video y seguir trabajando con lo demás. No tenía tiempo, ¿no? Sí. Para que me alcanzara el tiempo con las 5 etapas, porque eso estuvo magníficamente bien. Uno sabe que va, sabe a qué tenerse, y eso en realidad es algo muy positivo. Y con respecto de la estrategia, sí, es una cosa que ya estando uno participando, entonces sí queda invitado a hacer uso de ella. Lo primero que pensé es que está apenas para una actividad en el curso de planificación de turismo, que son menos estudiantes y que todos tienen un antecedente tanto de formación como de trabajo. Entonces, que participen con criterio y que se pueda construir algo a partir de un tema en particular y que sea eficaz para avanzar en la construcción de conocimiento propiamente del curso, pues es algo que fue lo primero que pensé. Y después dije, no, la verdad es que no tengo que estar en el aula para usarlo también en el seminario de costarricenses, con problemas nacionales y con las categorías que hemos visto. Y ahí voy con el lado de Elena, después va para el ensayo, para el reporte. En introducción, que son más estudiantes, 40, ya es más difícil. Puede hacer algún tipo de adaptación pensando en el video y pensando en las participaciones, digamos, en construcciones más individuales que después podemos reunir en la siguiente clase para torcer el camino de la estrategia, hacer otra estrategia, pero con base en algunos elementos de la estructura que ustedes nos acaban de ejemplificar. En ese sentido, es algo realmente no solo positivo, sino muy prometedor en cuanto a muchísimas opciones que tiene de salir adelante con diversas herramientas de generación de conocimiento
para los estudiantes o para todos los participantes en general. Así es que también por eso, pues muchas gracias, compañeros. Gracias, Amílcar. Alex. Ay, me falta Los atestados. Sí, sí, para efectos de la grabación, Amílcar, por favor. las calidades. Sí. Bachiller y licenciado en Sociología y tengo maestría en Desarrollo Local con mención en Turismo Comunitario. Y listo. Perfecto. Muchas gracias, Amílcar. Alex. Sí, bueno, nuevamente reiterarles el agradecimiento por abrir este espacio. Este tipo de espacios son muy importantes. Les voy a comentar acerca del taller. El taller me gusta mucho. Yo les voy a contar, además del taller, aprendí muchísimo porque en mis clases yo utilizo con muchísima frecuencia antes de la pandemia y ahora durante esta nueva realidad, digamos, si se le puede llamar así, siempre utilizo una infografía y después hacemos una serie de actividades, pero la estrategia PIN me ayuda muchísimo porque primero no la conocía. Yo utilizaba, vamos a ver, siempre al final hacíamos un informe de la actividad que habíamos realizado en clase, pero eso hace que mis lecciones hasta hoy, ¿verdad? Porque ya conozco la estrategia PIN que ustedes nos estaban enseñando, mostrando. Entonces, siempre que uno hace un informe de una infografía o de una discusión en clase, cuando hace esos informes, hace que la clase y en sí el curso en alguna medida se convierta en un curso centrado en la evaluación. Ajá. Entonces, ahora con la estrategia PIN, entonces vamos a utilizar la infografía, vamos a abrir la plenaria de discusión y luego vamos a tener unos resultados en función de otro objeto, de otros hechos y de otro objeto. Entonces, sumamente agradecido con la estrategia, me ayuda a amarrar cosas que desconocía por completo. Eso, por supuesto, es el factor positivo. Me parece muy interesante porque, repito, no lo conocía, lo hacía pero de otra manera y me llevaba a otros resultados y al final de la jornada, mis cursos por lo general iban muy direccionados a los resultados, es decir, a la nota en función del trabajo que los estudiantes realizaban en clase y ahora las cosas van a cambiar por completo. Respecto de lo negativo, yo pienso que lo negativo fue el tiempo. No el tiempo porque tuviéramos algunas cuestioncitas ahí técnicas, uno ya se ha acostumbrado, bueno, yo me he acostumbrado a alguna medida a que pueden haber errores en técnicos, se va la luz, se va el internet, bueno, muchísimas cosas. No todos los estudiantes ni yo conocemos todas las herramientas para la virtualidad al mismo nivel, ¿verdad? Entonces la curva de aprendizaje está muy, más bien yo siento que hay ahí una brecha tecnológica entre los estudiantes que más bien le llevan muchísimo a uno, muchísima experiencia en todo lo que es el manejo de toda esta virtualidad. Más bien ellos saben muchísimo más que uno y ha sido uno el que tiene que correr, el que tiene que aprender. Pero he sentido en mis cursos, en el TEC, que el tiempo es el principal factor que uno debe de tomar en cuenta, porque a veces las discusiones se enriquecen tanto y uno desearía que la clase no dure 1 hora, 2 horas, o 3 horas, o 4 horas, sino que se pueda extender, porque las discusiones se arman muy, muy bonitas al calor de los diferentes temas, de las infografías, etcétera. Entonces, pienso que lo negativo, no tanto de este taller webinar, sino más bien es el tiempo que nos juega en contra cuando nosotros ampliamos discusiones riquísimas en clase y cuando uno se da cuenta más bien tiene que hacer como en el boxeo, en medio de los ¿verdad? Ahí en medio de la dinámica del boxeo tiene que llegar y cortar las discusiones, las intervenciones de los estudiantes. A veces son con uno, a veces son entre ellos mismos y entonces eso es lo que uno tiene que llegar con el reloj del tiempo, con el cronómetro en mano y terminar esas discusiones, que eso es lo que dificulta más ahora en estos tiempos de virtualidad. Y lo otro, vamos a ver, bueno, yo soy bachiller en enseñanza de la filosofía, soy egresado de la licenciatura en filosofía pura
de la Universidad de Costa Rica y estoy finalizando, bueno, ya me egresé de la maestría en Sociología de la Universidad de Costa Rica. Perfecto. Muchísimas gracias. Con gusto. Muchas gracias. Ok, no, listo entonces con eso. Pues sí, de alguna forma también entre los problemas técnicos y la discusión, la cuestión del boxeo que planteaba Alexander, pues efectivamente tal vez el tiempo se nos fue un poco más de lo que se tenía estipulado. Es parte, digamos, de alguna manera también de este tipo de dinámicas. Pues de mi parte, creo que también de la de Marian, agradecerles enormemente la participación. Vamos, es sacar el rato. De alguna manera nos da la posibilidad de compartir, de socializar esos conocimientos que adquirimos durante el curso. Ya les dije, no fue un curso de un día. Marian y yo estuvimos un buen rato atendiendo, digamos, cuestiones de este curso de las PAU. Y pues de alguna forma esto nos da la posibilidad de hacer esta réplica y de socializarlo y encantados con eso, ¿no? De poder hacerlo y también pues agradecidos con que hayan sacado el tiempo para participar. Bueno, de parte mía, compañeros, igual que Mauricio, agradecerles, pedirles las disculpas del caso al inicio de la actividad. Como lo dijimos y quiero reiterarlo, ojalá que este sea un espacio que podamos utilizar para compartir este aprendizaje, compartir experiencias. Del trabajo ahora con ustedes, yo me llevo mis aprendizajes, ¿verdad? Y tal como lo dijo Mauricio, lo que ustedes vieron hoy es producto de un trabajo que tiene más o menos un año de estarlo gestando. Y cualquier cosa que ustedes necesiten, cuentan con nosotros. La meta es que ustedes puedan apropiarse de esta estrategia. Como les dije, el diseño que nosotros le planteamos es producto o muy direccionado a un grupo en particular, un perfil de estudiante particular, y Mauricio hizo sus adecuaciones según incluso la personalidad de él, yo la mía, y siéntanse con toda la propiedad del caso de apropiarse, de utilizar, y en serio, me encantaría el día de mañana, qué sé yo, que ustedes nos cuenten qué es lo que hacen y ir aprendiendo, ir construyendo de manera conjunta. El video planteamos dos cosas que nos parecen interesantes y que tenemos que retomar, es pensar qué es lo que se hace en la Escuela de Ciencias Sociales, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, que nuestro impacto quede evidente. Creo que ya lo hemos discutido en otro espacio. Para nosotros es claro que tenemos impacto, pero necesitamos que ese impacto se refleje en nuestros programas, en lo que hacemos, en divulgar lo que hacemos. Cada uno de ustedes hace cosas impresionantes en clase y lo digo con conocimiento de causa. Entonces tenemos que ir ganando esos nuevos espacios. Yo creo que tenemos que, si los teníamos en algún momento, hay que retomarlos. Entonces, de parte mía, muy agradecida que sacaran el tiempo. Fue un proceso de planificación bastante arduo, pero creo, me da la sensación de que quedaron satisfechos en cierta medida. No sé si podemos ya cerrar la actividad. Mauricio. Sí, vamos cerrando. Creo que también ya para no abusar del tiempo de los compañeros y las compañeras y de nuevo, reiterar el agradecimiento total por participar y prestarnos de su tiempo para enriquecernos mutuamente. Muchas gracias. Y cualquier bibliografía que necesiten o algo, ahí nos dicen y yo con mucho gusto les facilito. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Pura vida, que pasen bien. Gracias. Gracias. Muy buena tarde, Adiós. Entonces, a todos. Feliz día. Chao. Igual. Igualmente. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Ok.